Galileo Galilei nació en Pisa el 15 de febrero de 1564. Lo poco que a través de algunas cartas se conoce de su madre, Gila Amenandi di Pisa, no compone de ella una figura demasiado halagüeña. Su padre, Vicencio Galileo, era florentino, procedía de una familia que tiempo atrás había sido ilustre, músico de vocación. Las dificultades económicas lo habían obligado a dedicarse al comercio, profesión que llevó a instalarse en Pisa. Hombre de amplia cultura humanista, fue un intérprete consumado y compositor teórico de la música. Sus obras sobre teoría musical gozaron de una cierta fama en la época. De él hubo de heredar Galileo no solo el gusto por la música, tocaba el laúd, sino también el carácter independiente y el espíritu combativo. Y hasta puede que el desprecio por la confianza siga en la autoridad y el gusto por combinar la teoría con la práctica. Galileo fue el primogénito de 7 hermanos de los 3, Virginia, Michelangelo y Livia. Acabarían contribuyendo con el tiempo a incrementar sus problemas económicos. En 1574 la familia se trasladó a Florencia y Galileo fue enviado un tiempo al monasterio Santa María di Villarosa como alumno o quizá como novicio. Juventud académica. En 1581 Galileo ingresó a la Universidad de Pisa, donde se matriculó como estudiante de medicina por voluntad de su padre. 4 años más tarde, sin embargo, abandonó la universidad sin haber obtenido ningún título, aunque con el buen conocimiento de Aristóteles. Entretanto, se había producido un hecho determinante en su vida: su iniciación en las matemáticas, al margen de sus estudios universitarios, y la consiguiente pérdida del interés por su carrera como médico. De vuelta en 1585, Galileo pasó unos años dedicado al estudio de las matemáticas, aunque interesado también por la filosofía y la literatura, en la que mostraba sus preferencias por Ariosto frente a Tasso. De esa época dató su primer trabajo sobre el baricentro de los cuerpos, que luego recuperaría en 1638 como aprendiz de lo que habría de ser su obra científica principal, y la invención de una balanza hidrostática para la determinación de pesos específicos, 2 contribuciones situadas en la línea de Arquímedes, a quien Galileo no dudaría en calificar de sobrehumano. Tras dar algunas clases particulares de matemática en Florencia y en Siena, trató de obtener un empleo regular en las universidades de Bolonia, Padua y la propia de Florencia. En 1589 consiguió por fin una plaza de estudio en Pisa, donde, descontento por el paupérrimo sueldo percibido, no pudo menos que ponerse de manifiesto en un poema satírico contra la vestimenta académica. En Pisa compuso Galileo un texto sobre el movimiento que mantuvo inédito, en el cual, dentro de un marco mecánica medieval, criticó las explicaciones aristotélicas de la caída de los cuerpos y los movimientos de los proyectiles. Método experimental. En continuidad con esa crítica, una cierta tradición historiográfica ha forjado la anécdota. Fue generalmente considerado como inverosímil, de Galileo refutando materialmente a Aristóteles mediante el procedimiento de lanzar distintos pesos desde lo alto del campanil de Pisa. Ante las miradas contrariadas de los peripatídicos, casi 2000 años antes Aristóteles había afirmado que los cuerpos más pesados caen más deprisa. Según esta leyenda, Galileo había demostrado la falsedad de este concepto, con el simple procedimiento de dejar caer simultáneamente cuerpos de distinto peso de lo alto de la torre y constatar que todos ellos llegaban al suelo al mismo tiempo. De ser cierto, podría fecharse el episodio de la Torre de Pisa, el nacimiento de la metodología científica moderna. Y es que, en tiempos de Galileo, la ciencia era fundamentalmente especulativa. Las ideas, teorías de los grandes sabios de la antigüedad y de los padres de la Iglesia, así como cualquier concepto mencionado en las Sagradas Escrituras, eran venerados como verdades indudables e inmutables, a las que podían añadirse un poco más que glosas y comentarios, o abstractas especulaciones que no alteran su sustancia. Aristóteles, por ejemplo, había distinguido entre movimientos naturales. Las piedras caen al suelo porque en su lugar natural, y el humo, por ser caliente, asciende al sol. Y violentos, como el de una flecha lanzada al cielo, que no es su lugar natural. Los estudios de los tiempos de Galileo se dedicaban a razonar en torno a clasificaciones tan estériles como esta, buscando un inútil refinamiento conceptual. En lugar de ello, Galileo partía de la observación de los hechos, sometiéndolos a condiciones controladas y mesurables en experimentos,
Probablemente es falso que dejase caer pesos desde la torre de Pisa, pero es del todo cierto que construyó un plano inclinado de 6 metros de largo, aislado para reducir la fricción, y un reloj de agua con el que midió la velocidad de descenso de las bolas. De la observación surgían hipótesis que habían de corroborarse en nuevos experimentos y formularse matemáticamente como leyes universales válidas, pues según un célebre concepto suyo, el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. Con este modo de proceder, hoy natural y en que aquel tiempo nuevo y escandaloso, por cuestionar ideas universales admitidas y la autoridad de los sabios y doctores, Galileo inauguraba la revolución metodológica que le ha valido el título de Padre de la Ciencia Moderna. Los años fecundos en Padua, 1592 y 1610. La muerte de su padre en 1591 significó para Galileo la obligación de responsabilizarse de su familia y atender a la dote de su hermana Virginia. Comenzaron así una serie de dificultades económicas que no habrían más que agravarse en los años siguientes. En 1601 hubo de proveer a la dote de su hermana Livia sin colaboración de su hermano Michelangelo, quien había marchado a Polonia con dinero que Galileo le había prestado y que nunca le devolvió. Más tarde Michelangelo se estableció en Alemania, gracias de nuevo a la ayuda de su hermano, y envió luego a vivir con él a toda su familia. La necesidad de dinero en esa época se vio aumentada por el nacimiento de los 3 hijos del propio Galileo: Virginia, 1600, Livia, 1601 y Vicenzo, 1606, habidos de su unión con María Gamba, que duró en 1599 a 1610 y con quien no llegó a casarse. Todo ello hizo insuficiente la pequeña mejora conseguida por Galileo en su remuneración a ser elegido en 1592 para la cátedra de matemáticas de la Universidad de Padua por las autoridades venecianas que lo regentaban. Hubo de recurrir a las clases particulares, a los anticipos e incluso a los préstamos. Pese a todo, la estancia de Galileo en Padua, que se prolongó hasta 1610, constituyó el periodo más creativo e intenso y hasta feliz de su vida. En Padua tuvo ocasión Galileo de ocuparse de cuestiones técnicas, como la arquitectura militar, la castamentación, la topografía y otros temas afín, de los que trató en sus clases particulares. De estos datan también diversas investigaciones, como la de la máquina para elevar agua, el termoscopio y un procedimiento mecánico de cálculo que expuso en su primera obra impresa, Operaciones Compás Geométrico y Militar, 1606, diseñado en principio para resolver problemas prácticos de artillería. El instrumento no tardó en ser perfeccionado por Galileo, que amplió su uso en la solución de muchos otros problemas. La utilidad del dispositivo, en un momento en que no se había introducido todavía los logaritmos, le permitió obtener algunos ingresos mediante su fabricación y comercialización. En 1602, Galileo reprendió sus estudios sobre el movimiento, ocupándose del isocronismo del péndulo y del desplazamiento a lo largo del plano inclinado, con el objeto de establecer cuál era la ley de caída de los graves. Fue entonces y hasta en 1609 cuando desarrolló las ideas que 30 años más tarde constituirían el núcleo de sus discursos y demostraciones matemáticas en torno a 2 nuevas ciencias, 1638, obra que comprendía su espléndida contribución a la física. Los descubrimientos astronómicos. En julio de 1609, de visita en Venecia para solicitar un aumento de sueldo, Galileo tuvo la noticia de un nuevo instrumento óptico que un holandés había presentado al príncipe Mauricio de Nassau. Se trataba de un anteojo, cuya importancia práctica captó Galileo inmediatamente, dedicado sus esfuerzos a mejorarlo hasta hacer de él un verdadero telescopio, aunque declaró haber conseguido perfeccionar el aparato a merced a consideraciones teóricas sobre los principios ópticos que era su fundamento. Lo más probable es que lo hiciera mediante sucesivas tentativas, prácticas que a lo sumo se apoyaron en algunos razonamientos muy sumarios. Sea como fuere, su mérito innegable residió en que fue el primero que acertó en extraer del instrumento un provecho científico decisivo. Entre diciembre de 1609 y enero de 1610, Galileo realizó con su telescopio las primeras observaciones de la Luna, interpretándolo lo que veía como prueba de la existencia en nuestro satélite de montañas y cráteres que mostraban su comunidad de naturaleza con la Tierra. Las tesis aristotélicas tradicionales acerca de la perfección del mundo celeste, que exigía la completa esfericidad de los astros, quedaban puestas en entredicho. El descubrimiento de 4 satélites de Júpiter contradecía, por su parte, el principio de la Tierra
tuviera que ser el centro de todos los movimientos que se produjeran en el cielo. A finales de 1610 Galileo observó que Venus presentaba fases semejantes a las lunares, hecho que interpretó como una confirmación empírica al sistema heliocéntrico de Copérnico, ya que este, y no el geocéntrico de Ptolomeo, estaba en condiciones de proporcionar una explicación para el fenómeno. Ansioso de dar a conocer sus descubrimientos, Galileo redactó a toda prisa un breve texto que se publicó en marzo de 1610 y que no tardó en hacerse famoso en toda Europa: el mensajero sideral. Este último es el sentido que Galileo, años más tarde, dijo haber tenido en mente cuando se le criticó la arrogancia de atribuirse la condición de embajador celestial. Kepler, desconfiado al principio, comprendió después de todas las ventajas que se derivaban de usar un buen telescopio, y también se entusiasmó ante las maravillosas novedades. El libro estaba dedicado al Gran Duque de Toscana, y en su honor los satélites de Júpiter reciben allí el nombre de planetas medíceros. Con ello se aseguró Galileo su nombramiento como matemático y filósofo de la corte toscana y la posibilidad de regresar a Florencia, por la que venía luchando desde hace ya varios años. El empleo incluía una cátedra honoraria en Pisa, sin obligaciones docentes, con lo que se cumplía una esperanza largamente abrigada y que le hizo preferir una monarca absoluto a una república con la veneciana. Ya que él mismo escribió: es imposible obtener ningún pago a la república, por espléndida y generosa que pueda ser, que no compene alguna obligación, ya que para conseguir algo de lo público hay que satisfacer al público. No obstante, aceptar esas prebendas no era una decisión exenta de riesgos, pues Galileo sabía bien que el poder de la Inquisición, escaso en la República de Venecia, era notablemente superior en la práctica toscana. Ya en diversas cartas había dejado constancia inequívoca de que su revención de la estructura general del firmamento lo había llevado a las mismas conclusiones que Copérnico y a rechazar frontalmente el sistema de Ptolomeo, o sea, a precoinizar el heliocentrismo frente al geocentrismo vigente. Desgraciadamente, por esas mismas fechas, tales ideales interesaban igualmente a los inquisidores, puestos estos abogaban por la solución contraria y comenzaron a hallar a Copérnico sospechoso de herejía. Batalla del copernicanismo. En septiembre de 1610, Galileo se estableció en Florencia, donde, salvo breves estancias en otras ciudades italianas, había de transcurrir la última etapa de su vida. En 1611, un jesuita alemán, Christoph Schmidt, publicó un seudónimo en un libro acerca de las manchas solares que había descubierto en sus observaciones, por las que misma fecha Galileo, que ya las había observado con anterioridad, las hizo ver a diversos personajes durante su estancia en Roma, con ocasión de un viaje que se calificó de triunfal y que sirvió, entre otras cosas, para que Federico Celi le hiciera miembro de la Academia dei Lincei, que el propio Seyss había fundado en 1603 y que fue la primera sociedad científica de una importancia perdurable. Bajo sus auspicios se publicó en 1613 la historia de demostraciones sobre las manchas solares y sus accidentes, donde Galileo salía al paso de la interpretación de Sechner, quien pretendía en las manchas eran un fenómeno extrasolar, estrellas aproximadas al Sol que se interponían entre este y la Tierra. El texto se declaró en una polémica acerca de la prioridad en el descubrimiento que se prolongó durante años, e hizo del jesuita uno de los más encarnizados enemigos de Galileo, lo cual no dejaría de tener consecuencias en el proceso que había seguido la Inquisición. Por los demás, fue allí donde la primera y única vez Galileo dio a la imprenta una prueba inequívoca de su adhesión de la astronomía copérnica, que ya había comunicado en una carta de Kepler en 1597. Ante los ataques de sus adversarios académicos y las primeras muestras de que sus opiniones podían tener consecuencias conflictivas con la autoridad eclesiástica, la postura adoptada por Galileo fue la de defensor. En diversos escritos, entre los que destaca la carta de la señora Cristina de Lorena, Gran Duquesa de Toscana, 1615, que aún admitiendo que no podía existir ninguna contradicción entre las sagradas escrituras y la ciencia, era preciso establecer la absoluta independencia entre la fe católica y los hechos científicos. Ahora bien, como hizo notar el cardenal Bellamino, no podía decirse que se dispusiera de prueba científica concluyente en favor del movimiento de la Tierra, el cual, por otra parte, estaba en contradicción con las enseñanzas bíblicas. En consecuencia, no cabía sino entender el sistema Copérnico como hipotético.
Galileo ante la Inquisición. En 1616, Galileo fue reclamado por primera vez en Roma para responder a las acusaciones esgrimidas contra él, batalla a la que se aprestó sin temor alguno, presumiendo una resolución favorable de la Iglesia. El astrónomo fue en un primer momento recibido con grandes muestras de respeto en la ciudad, pero a medida que el debate se desarrollaba, fue quedando claro que los inquisidores no darían su brazo a torcer, ni seguirían de buen grado las brillantes argumentaciones del Pisano. Muy al contrario, este episodio pareció convencerles definitivamente de la urgencia de incluir la obra Copérnico en el índice de las obras proscritas. El 23 de febrero de 1616, el Santo Oficio condenó al sistema copérnico como falso y opuesto a las Sagradas Escrituras, y Galileo recibió la admisión de no enseñar públicamente las teorías de Copérnico. Consciente de que no poseía la prueba que Belarmino reclamaba, por más que sus descubrimientos astronómicos no le dejaban lugar a dudas sobre la verdad del copernicanismo, Galileo se refugió durante unos años en Florencia en el cálculo de unas tablas de movimientos de los satélites de Júpiter, con el objetivo de establecer un nuevo método para cálculo de las longitudes en alta mar, método que trató en vano de vender al gobierno español y holandés. En 1618 se vio envuelto en una nueva polémica con otro jesuita, Horacio Gracie, a propósito de la naturaleza de los cometas y la inalterabilidad del cielo. Tal controversia dio como resultado un texto, El Ensayador, en 1623, rico en reflexiones acerca de la naturaleza de la ciencia y el método científico, que contiene su famosa idea de que el libro de la naturaleza está escrito en lenguaje matemático. La obra, editada por la Academia de Lince, venía dedicada por esta al nuevo Papa Urbano VIII, es decir, la cardenal Maffei Bernardi, cuya elección como pontífice llenó el júbilo al mundo culto en general, y en particular a Galileo, a quien el cardenal había ya mostrado su afecto. La nueva situación animó a Galileo a redactar la gran obra de exposición de la cosmología copernicana, que había ya anunciado muchos años antes, el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, en 1632. En ella, los puntos de vista aristotélicos defendidos por el Simplicio, que conformaban con los de la nueva astronomía abogada por Salvati, en forma de diálogo moderado por la Bonne Mens de Sagredo, que deseaba formar el juicio exacto en los términos precisos en los que se desenvolvía la controversia. La obra fracasó en un intento de estar a la altura de las exigencias expresadas por Belarmino, ya que aportaba como prueba del movimiento de la Tierra una explicación falsa de las mareas, y aunque fingía mediante el recurso al diálogo adoptar un punto de vista aparentemente neutral, la inferioridad del Simplicio ante Salvati, y por lo tanto el del sistema de Ptolomeo frente al Copérnico, era tan manifiesta que el Santo Oficio no dudó en abrirse un proceso a Galileo, pese a que éste había conseguido un imprimatur para publicar en 1632 la sentencia definitiva, interpretando la publicación del diálogo como en un acto de descato a la prohibición de divulgar el copernicanismo. Sus invertados enemigos lo reclamaron de nuevo en Roma, ahora en términos menos diplomáticos, para que respondiera de sus ideas al Santo Oficio en un proceso que se inició el 12 de abril de 1633. El anciano y sabio Galileo, a sus casi 70 años de edad, se vio sometido a humillante y fastidioso interrogativo que duró 20 días. Enfrentó inútilmente a unos inquisidores que de manera ceril, ensañada y sin posible apelación clasificaban su libro de execrable y más pernicioso para la Iglesia que los escritores de Lutero y Calvino. Encontrado culpable, desde la renuncia de Galileo a defenderse y a su retractación formal, fue obligado a pronunciar de rodillas la adjuración de su doctrina y condenado a prisión perpetua. El diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo ingresó en el índice de los libros prohibidos y no salió de él hasta 1728. Según una piadosa tradición, tan conocida como dudosa, el orgullo y la terquedad del astrónomo lo llevaron, tras su ventajoría, renuncia a creer en lo que creía, a golpear enérgicamente con el pie el suelo y a proferir delante de sus perseguidores. Sin embargo, se mueve. No obstante, muchos de sus correligionarios no le perdonaron la cobardía de su adjuración, actitud que amargó los últimos años de su vida, junto con el ostracismo al que se vio abocado de forma injusta. La pena fue suavizada al permitirle que la cumpliera en su quinta de Acerte, cercana al convento donde en 1616 y con el nombre de Sor Marina Celeste había ingresado a su hija más querida, Virginia. Falleció en 1634 en su retiro, donde a la afición moral en las que se sumaron las de artitrismo y la ceguera, Galileo consiguió complementar
fundamentar la última y más importante de sus obras, Discurso y demostraciones matemáticas en torno de nuevas ciencias, publicada en Leiden por Louis et Servet en 1638. En ella, partiendo de la discusión sobre la estructura y la resistencia de los materiales, Galileo sentó las bases físicas y matemáticas para un análisis del movimiento que le permitió demostrar las leyes de la caída de los graves en el vacío y elaborar una teoría completa del disparo de proyectiles. La obra estaba destinada a convertirse en una piedra angular en la ciencia de la mecánica, constituida por los científicos de la siguiente generación, como Isaac Newton a la cabeza. En la madrugada del 8 al 9 de enero de 1642, Galileo falleció en Arceri, conformado por dos de sus discípulos, Vincenzo Vivani y Evangelista Girolesini, a los cuales se les había permitido convivir con él los últimos años. Casi 300 años después, en 1939, el dramaturgo alemán Bertolt Brecht escribió una pieza teatral basada en la vida del astrónomo Pisano, en la cual se discurre sobre la interrelación de la ciencia, la política y la revolución social, aunque en ella Galileo termina diciendo: yo traicioné mi profesión. El célebre dramaturgo opina, cargado de melancolía razón, que desgraciado es la tierra que necesita a un héroe. En 1992, exactamente 3 siglos y medio después del fallecimiento de Galileo, la comisión papal a la que Juan Pablo II había encargado la revisión del proceso inquisitorial reconoció el error cometido por la Iglesia Católica.